Hoy vamos a hablar de una situación de pesadilla. Se trata de uno de los accidentes aéreos más horribles que hayan ocurrido en el suelo peruano. Juliana Kopku es una ciudadana peruano-alemán, es decir, nacida en Lima, Perú, el 10 de octubre de 1954. De padres alemanes, se hizo famosa por haber sobrevivido a una situación tan pesadillesca por la que ningún ser humano sobre la faz del planeta quiere atravesar. Por todo lo que conlleva, dolor físico y mental, peso emocional y consecuencias psiquiátricas. Juliana, cuando tenía solo 17 años, abordó un vuelo junto a su madre en la ya desaparecida línea de aviones Lanza, dirigido desde el Aeropuerto Internacional de la ciudad de Lima hacia el Aeropuerto Internacional de la ciudad de Iquitos, dentro del mismo país peruano, el día 24 de diciembre de 1971. Sí, esto ocurrió en la víspera de Navidad de ese año. El vuelo partió cerca del mediodía, con algo de retraso, hacia su primera escala en el aeropuerto de Pucallpa. Para ello, tenía que atravesar plena selva amazónica dentro del territorio peruano. Atravesó la sierra a una altura de 7.000 metros. Tenía buen tiempo y su último reportaje fue cuando sobrevoló la ciudad de Ollón. 40 minutos después aproximadamente, ya se encontraba adentro del Amazonas, donde se estaba formando un frente de tiempo tormentoso. Hay que hacer un paréntesis aquí, ya que la selva amazónica es tan densa que su vegetación atrae lluvia, además de producirla por sí mismo mediante un proceso llamado transpiración, que consiste en liberar vapor de agua a través de las hojas mediante la fotosíntesis. Ese vapor se condensa y se eleva formando nubes que generan precipitaciones. Además de todo eso, la densidad del bosque atrae nubes externas provenientes de otros lugares para su hidratación. Para contarlo resumidamente, el bosque es capaz de crear lluvia y de atraerla para mantener su enorme densidad. Y aunque esto ocurre durante todo el año, en el mes de octubre empieza a hacerse más fuerte. Esto es porque los niveles más secos se dan entre los meses de julio y septiembre. El avión descendió de altura desde los 7.000 metros hasta los 6.000 metros, buscando estabilidad, pero lamentablemente la situación empeoró. Se escuchó por el altoparlante la voz de una azafata diciendo: «Señores pasajeros, les informamos que la zona de turbulencia se debe a una importante tormenta sobre la selva amazónica. Abróchense los cinturones». Esas fueron las palabras que salvaron la vida de Juliana, ya que todos procedieron a hacer esto, mientras sostenía con fuerza las manos de su madre. Las sacudidas del avión se volvieron tan violentas que todos los equipajes de mano salieron de donde estaban guardados, esparciéndose por todo el avión, el cual ya había descendido hasta los 4.000 metros de altura, pues el piloto estaba buscando el terreno menos denso posible para hacer un aterrizaje forzoso. Y a las 12:30 del mediodía, un rayo impactó el ala derecha del avión, generando una explosión que lo partió al nivel de la cola. El avión se partió en dos justo delante de mí, a unas filas de la cola. Por momentos la ingravidez acompañó la sensación de vértigo de un abismo visible a nuestro alrededor. Mi madre desabrochó forzada su mano de la mía para no volver a tocarla viva nunca más. Esas fueron las palabras de Juliana al referirse a ese hecho, y se estima que en ese momento el avión había descendido ya a los 2.000 metros de altura. Entonces, el vuelo 508 se precipitó a tierra de golpe, dejando 91 muertos, 6 de personal del avión y 85 pasajeros. Juliana salió literalmente despedida del avión, sujeta a su asiento. Cayó sobre las copas de los árboles, que acompañados de la densa selva, amortiguaron su caída. Perdió la conciencia por varias horas, despertando al día siguiente, rodeada de selva y todavía sujeta a su asiento. El paisaje no era nada bueno. Me desperté sentada en el mismo asiento, como iniciando otro viaje, pero esta vez al infierno. Había 3 cuerpos desmembrados a mi alrededor. Creía que se trataba de una pesadilla y me volví a dormir por unos instantes. Cuando creí volver en mí, me atraganté de realidad. Cuerpos inertes colgaban de los árboles, hierros, asientos, ropas y maletas desparramadas por la selva. Humo, mucho humo, y crepitar de combustiones desperdigadas hasta donde la espesura de la jungla dejaba distinguir. Increíblemente, Juliana tenía heridas mínimas solamente,
un corte en su brazo, una herida en su hombro, un ojo morado y una clavícula rota. Pasó los 2 siguientes días buscando ayuda, pero lo único que encontró eran restos calcinados tanto del avión como de sus pasajeros. Por lo que decidió aferrarse a la vida y sobrevivir a toda costa, sin saber que, lamentablemente, se encontraba a más de 600 kilómetros de civilización alguna, pero con esperanza. Juliana comenzó a recordar a su padre, quien le enseñó supervivencia básica, sobre cómo dirigirse y orientarse en un lugar desconocido, guiándose por los astros y las condiciones externas, y caminando por los arroyos de agua con la esperanza de conseguir un río más acaudalado que pudiera tener gente. Mientras tanto, el agua cálida la ayudó a no congelarse de frío, pero la humedad del Amazonas, que tiene hasta 83%, no ayudaba con sus heridas. Al 4.º día de caminata, su reloj, que había servido para ubicarse, dejó de funcionar, pero eso no la detuvo, siguió caminando, hasta que unos pájaros la alertaron de encontrarse con 2 cadáveres. Cabe destacar que, según reportes, luego de la caída del avión se encontraron varios cuerpos esparcidos por diferentes direcciones, algo alejadas del impacto, lo que indicó que hubo quienes sobrevivieron al accidente, pero no hubo quienes sobrevivieran a la selva amazónica. Durante todo su trayecto escuchó varias veces aviones que sobrevolaban la zona, tratándose de aviones de rescate, cosa que la motivó a seguir adelante. Y al encontrar un río, comenzó a nadar con una mezcla entre adrenalina y miedo, ya que en ese río había presencia de caimanes y otro tipo de animales peligrosos. Su padre, que se encontraba en estado de shock, ya pensando lo peor, le escribía cartas a sus familiares, diciendo: ha transcurrido ya una semana y aún no encuentran el avión. Nadar por el río y esconderse de posibles peligros fue la rutina de Juliana durante 6 días más, hasta que encontró pisadas en el suelo y la siguió hasta una cabaña donde habían herramientas, probablemente de taladores de árboles, y allí pasó la noche hasta la mañana siguiente, cuando la encontraron unos hombres que quedaron perplejos ante lo que tenían enfrente. «Soy una chica que ha caído con el lanza y mi nombre es Juliana», les dijo ella de forma lenta para que la entendieran, ya que se encontraba muy débil. Le limpiaron las heridas y la llevaron a un puesto de salud. Se encontró con su padre y fue toda emoción. En ese momento, los medios de comunicación calificaron su historia como asombrosa y el foco estaba puesto en por qué no había muerto como los demás pasajeros. Juliana ha declarado que ha tenido que lidiar con la culpa de superviviente durante el resto de su vida. Se trata de un daño psicológico generado por un trastorno de estrés postraumático. Se genera cuando se sobrevive a un hecho donde hayan muerto otras personas, especialmente de seres queridos. Más tarde, me enteré de que mi madre también había sobrevivido al accidente, pero resultó gravemente herida y no podía moverse. Murió varios días después. Me da miedo pensar en cómo fueron sus últimos días, llegó a contar Juliana. Después del accidente, la selva forma parte de mí tanto como el amor que siento por mi esposo, la música de la gente que vive a lo largo del Amazonas y sus afluentes, y las cicatrices que conservo del accidente aéreo, llegó a reconocer. Juliana Kopko se dedicó a cuidar con su padre el Amazonas de Perú. De hecho, logró que las autoridades del país delimitaran zonas para la guarda de la vegetación y reforestación. Mi misión hoy es cuidar ese bosque que me salvó la vida. Ahora tiene 68 años. Vive en Múnich, Alemania, y se jubiló hace unos años de la Colección Estatal de Zoología. Convivió con padecimientos que le fueron crónicos, como fuertes dolores de cabeza a causa de una dislocación de las vértebras cervicales. Ella vivió para contarlo y transmitir lo que aprendió. La selva tropical no es el infierno verde que el mundo siempre piensa. La aerolínea peruana LANSA, con sede en Lima, dejó de operar inmediatamente después del accidente del vuelo 508. Y ya tenía varios reclamos por fallas en sus equipos debido a mantenimientos inapropiados y por usos negligentes de parte del personal, debido a que 5 años antes hubo un accidente con 49 muertes, y un año antes hubo otro accidente con 101 muertes. 12 días después del accidente del 24 de diciembre de 1971, fue desmantelada. La supervivencia de Juliana fue reconocida a nivel internacional, a la que fueron dedicadas 2 películas años después relatando su historia. Wings of Hope, que se traduce a Alas de Esperanza, en el año 2000. Como dato curioso, el director de esta película, Werner Herzog,
Iba a viajar en ese mismo avión, pero lo perdió por no haber llegado a tiempo. Y Miracles Still Happen, una película ítalo-estadounidense del año 1974. Como conclusión final, podría añadir que esta historia es increíble y que más allá de las películas en honor a Juliana, su testimonio ayudaron a fabricar incontables piezas de arte a lo largo del tiempo, ya que escribió un libro al respecto llamado Cuando caí del cielo, y allí puedes ver en detalle su percepción de todo lo que ocurrió durante esos 11 días.